aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un tema que la mayoría de las personas ya lo tienen, ya lo maneja, pero muchas veces nosotros de conocer tantos temas, manejarlos y tenerlos con nosotros, muchas veces vamos dejándolos, se nos va olvidando y lo vamos mandando como a la cajita de los recuerdos. Y poco a poco se va quedando allá y no lo utilizamos cuando lo necesitamos. Por eso íbamos a hablar de los 7 acuerdos. Entre esos 7 acuerdos, pues hay tres más, que es el personal, el profesional y el liderazgo de vida. Porque obviamente vamos a hablar de los 4 acuerdos de nuestro escritor Miguel Ruiz, que es una persona a quien hoy quiero rendirle un homenaje, porque es una persona que en lo largo de sus décadas ha dejado un legado y sigue abriendo, digamos, un legado a todas las personas para que nosotros podamos avanzar en los campos de nuestra vida. Entonces, de hecho, esta frase la traje al círculo de fuego, los que ya se han ido, los que están presentes y los que aún tienen que llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras vidas hay muchas personas que llegan y se van de nuestras vidas. Otras están presentes y otras les falta llegar. Entonces, empezando desde ese camino son los pasos de los acuerdos que nosotros hacemos en la vida. Y muchas veces confundimos el amor con la emoción. Y por eso hoy vamos a hablar de esos acuerdos y lo importante que es que son esos acuerdos en nuestra bella vida. Entonces, como les decía anteriormente, nuestro querido escritor Miguel Ruiz, él es un maestro de la escuela tolteca de tradición mística. Por más de 2 décadas se ha dedicado a compartir la antigua sabiduría de los toltecas en sus estudiantes y sus aprendices, guiándolos hacia su propia libertad personal. ¿Por qué él habla de la libertad personal? Porque él dice de que toda persona que se encuentre a sí mismo y que se reconozca como ser humano y desde allí también se reconozca al campo ya personal como una persona es una forma de encontrar su libertad personal, ¿sí? Aquí no estamos hablando de libertad financiera, sino esa libertad personal, porque cuando aprendemos a tener esa libertad personal, podemos identificar por qué llegan personas a nuestras vidas, para qué llegan y cuál es la misión de esa persona que está llegando a nuestras vidas, cuál es la función que va a realizar con nosotros y por qué debe estar presente. Entonces, eso es parte de lo que nos enseña este amado escritor Miguel Ruiz, al cual agradezco totalmente, sobre todo por este libro, que para muchos es conocido como son los 4 acuerdos, que hoy vamos a hablar de ellos un poquito, ¿sí? Para que nos refresquemos dentro de todos esos principios que nosotros debemos de tener para cada día mejorar nuestra calidad de vida, que es lo más importante para nosotros. Les quiero presentar nuestra agenda de la semana, no sin antes pedirles disculpa por la última semana de julio, que por razones casi de todas personales no pudimos estar presentes con ustedes. Pero aquí estamos nuevamente y como les digo, recargamos las baterías, hicimos muchas cosas, estamos realizando muchos cambios porque nuestro lema es siempre el servicio de la comunidad y vamos a crear grupos de comunidad por esa sencilla razón para que sigamos con este beneficio. Porque si ustedes de aquí se llevan, aunque sea una frase, y esa frase marque la diferencia en sus vidas, nos damos por bien servidas. Y que esa frase ustedes la repliquen en su familia, con su hogar, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con al mismo servicio de la comunidad, cuando salgan en las mañanas y encuentren a las personas y puedan retribuir en algo eso. Eso quiere decir que somos esa semilla que se va propagando, propagando y vamos dando frutos, frutos de personas que quizás algún día tengamos la oportunidad de conocer o quizás no, pero a través de este espacio vamos generando esa semilla y ese fruto pues va dándose al beneficio de lo que realmente nosotros queremos, que es, en este caso, la comunidad. Entonces, esta es nuestra agenda de la semana. Hoy empezamos con los 7 acuerdos, los que ya les hablaba. Bueno, estoy a cargo. El día martes vamos a hablar tu sueño, acto de amor y autocuidado. No vamos a hablar de interpretación de sueño, de que porque soñaste que encontraste a un príncipe azul a la puerta de un lago y cuando lo viste a besar ya no era un sapo, sino que era una luciérnaga. No, 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 no. No es de ese tipo de sueños que vamos a hablar. Vamos a hablar del descanso, de ese descanso que necesita nuestro cuerpo físico
para poder ser esa máquina que día tras día nos da el aire, la vida y nos da ese punto de sentirnos vivos. El día miércoles vamos a seguir nuevamente con la doctora Fila en Afirmaciones y Lomura, espiritual para creer tu realidad. Muchas veces nosotros no creemos en nosotros mismos, pero cuando nosotros despertamos esa fuerza espiritual, podemos crear nuestra propia realidad. Y eso es fundamental. Entonces, bienvenidos a este espacio donde vamos a aprender todo esto el día de mañana y el día miércoles. El día viernes, perdón, el día jueves, vamos a estar Rompes tus cadenas financieras. Cómo salir de deudas con estrategias y motivación. Vamos a estar con nuestra coach financiera como es Ana Lee en el campo de las finanzas. Recuerden que aquí trabajamos día tras día un tema para que alinee todo lo que tiene que ver en tu vida, para que no se nos escape absolutamente nada. Entonces, el día jueves estaremos con nuestra compañera Nalí y ella va a hablar cómo salir de las deudas de una manera con las estrategias y con motivación, porque es que cuando hablamos de deudas somos como ese comercial que hay por ahí que dice con fármaco, sin fármaco. Entonces, siempre que hablamos de las deudas, cuando nombramos la palabra deudas, tendemos a bajar nuestras emociones y a sentirnos menos y eso realmente no está bien. Porque si nosotros no le colocamos la emoción, no le colocamos esa parte del servicio, de la gratitud a esas deudas, entonces va a ser más difícil pagarlas. Y una de las razones por las cuales nosotros en esta vida nos endeudamos es cada día quizás para crecer, para solucionar diferentes situaciones que tenemos. Entonces, realmente es válido hacerlo, pero también es válido pagarlas con motivación. Entonces, el día jueves, pues vamos a aprender todo eso. Nuevamente el horario sigue siendo igual, nada cambia de 7 a 8 de la noche. Siempre estamos entre 45 a 1 hora compartiendo con ustedes. El día viernes estaré yo, ¿sí? Con el tema Los 7 lenguajes del amor. Imagínense. ¿Has sentido alguna vez que tu pareja, amigo, familia no entienden al 100% tu manifestación de amor? Pues si eso suele pasarte, te invito este viernes para que empieces a darte cuenta de ese lenguaje, porque es que a veces nosotros hablamos en español y ellos en griego, no. El lenguaje del amor no tiene ni idiomas ni frontera, solo hay que saberlo sentir, escuchar y observar. Entonces, por eso este viernes vamos a trabajar con los 7 lenguajes del amor. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es muy especial. Cuando hablamos de un acuerdo, quiero explicarles que sinceramente un acuerdo es una acción de acordar o estar conformes a decidir o poner en armonía contigo mismo. Aquí no vamos a hablar de los acuerdos externos, vamos a hablar de los acuerdos internos, lo que se refiere a cada uno como persona. Se refiere que hayas realizado un contrato para establecer compromisos internos y alinearlos con tus valores y objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros tener un plan de vida, tenemos que realizar nosotros nuestro contrato con nosotros mismos. Y de acuerdo a ese contrato, así como vas a un sitio a trabajar, a cumplir un horario, a hacer unas funciones, así realmente vas a empezar a hacer contigo mismo entre este acuerdo para que te des cuenta lo importante y todos los valores y objetivos que vas a lograr aquí, promoviendo una relación positiva, saludable contigo mismo o contigo misma. Implica tomar conciencia de tus pensamientos, emociones y acciones y dirigirlos hacia lo que realmente deseas para ti. Porque muchas veces nosotros queremos algo, pero no es lo que deseamos. Muchas veces deseamos algo, pero realmente no es lo que queremos, ¿sí? Aunque suene como un poquito distorsionado o redundante, esa es la realidad. ¿Cuántas veces, sobre todo nosotras las mujeres, vamos a un centro comercial y hay muchas cosas que vemos que queremos, pero no las deseamos, ¿sí? Yo puedo ver un vestido espectacular, voy y me acerco y ya está ya cuatro. Digo, no, no me cabe, o sea, no me mortifico. O es simplemente paso, ¡ay! Hermosos, qué lindo, yo quiero uno, pero no lo deseas,
porque si lo desearas, harías la forma para obtenerlo. Entonces, esas son parte de las diferencias que poco a poco acá vamos a ir entendiendo. Los 7 acuerdos que debes tener en cuenta si buscas un camino de libertad emocional. Entonces, para que entremos en materia y podamos darnos cuenta de qué se refiere todo este cuento, hoy les traje un pequeño video que habla mucho de este tema. Quiero que lo escuchen y así continuamos automáticamente. Muchas veces escuchamos decir que para estar bien con los demás es fundamental estar bien con nosotros mismos. Para que alguien nos quiera, necesitamos primero querernos. Para que nos respeten, debemos respetarnos. Son mantras que escuchamos y repetimos, y sin dudas tienen algo de verdad. Pero como toda frase hecha, simplifican el mundo. Y lo más peligroso de eso es que no nos permitamos dudar. Porque la idea al revés es tan o más verdadera. Para estar bien con nosotros mismos, es fundamental estar bien con los demás. Para poder amarnos, necesitamos sentirnos amados. Para respetarnos, necesitamos sentirnos respetados. Aprendemos a amar de lo que vemos y vivimos, de tener padres que nos amaron antes de que siquiera supieran cómo éramos, muchísimo antes de que fuese mínimamente recíproco. Cuanto más sanos y más reales hayan sido los vínculos que vivimos o observamos, más sanos y más reales van a ser los nuestros. Pero no todos vivieron solamente cosas lindas, o nadie, aunque creciendo los idealizáramos, no existen los vínculos perfectos, ni en las películas ni en ningún lado. El mundo está lleno de injusticias, y una de las más grandes es que haya gente tan buena que siente que no es amada, o que no merece serlo. ¿Qué locura es esa? No hay personas hechas para el amor y personas que no. Entender el amor es descubrir que absolutamente todas las personas en el mundo tienen algo que podríamos amar. El amor no es una ecuación y va muchísimo más allá de las parejas. El amor es ese grupo de amigos de toda la vida, esa familia siempre cercana, es el vivir junto a otros una pasión, son esos desayunos los fines de semana. Podemos aprender del amor en la dedicación que le pone alguien a lo que hace, o en la incondicionalidad de los perros al pie de nuestras camas. El amor puede venir de muchas formas y podemos llevarlo a muchas otras, pero si hay algo que une a todas las que podemos imaginar, es el estar ahí, el sentirnos acompañados, el saber que hay gente que sabe lo imperfectos que somos, la cantidad de errores que cometemos a cada minuto y la inseguridad que tenemos sobre nosotros mismos, y sin embargo, hace lo imposible para demostrarnos que no estamos solos. No hay una fórmula para el amor propio, pero hay una forma que se acerca bastante, la de buscar ser un poco más justos con los demás. Cada persona que vemos en la vida, en la calle, en el mundo o detrás de cualquier foto de perfil que vemos, está atravesando una batalla que no conocemos, pero que podemos imaginar, porque a nosotros también nos pasó. La de enfrentarnos a un mundo idealizado, con una realidad injusta y con la necesidad, por sobre todas las cosas, de sentirnos acompañados. Sin dudas, si entre todos pudiéramos querernos un poquito más, podríamos querernos muchísimo más. Bueno, esto es parte de lo que vemos aquí en este video, que habla del amor, ¿sí? Y habla del amor en general. Muchos de nosotros sentimos de que si no somos amados, no conocemos el amor. Si no somos respetados, no conocemos el respeto. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Para conocer el amor es simplemente que tú te mires a un espejo y empieces a mirarte desde pies a cabeza, lo que hay en ti, esa energía bonita que te hace sentir vivo. Al sentir aunque sea tu mano rozando la otra, allí sientes algo y eso es vida. Y si sientes la vida, eso es amor. Es fundamental hoy en día reconocernos y aceptarnos nosotros para poder entender realmente lo que llamamos amor. Porque si nosotros colocamos el amor hacia otras personas, eso no es amor. Esas son emociones. Y esas emociones son como bombas o como ventarrones.
que vienen en un momento, pero después simplemente pasan. Y al pasar los días es como si no hubiese pasado nada. Entonces, muchos de nosotros confundimos la emoción con el amor y son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, yo he expresado mucho esa palabra, sobre todo en especial las madres, que dicen que yo amo tanto a mis hijos que daría mi vida por ellos. Pero ¿realmente te amas a ti para poder expresar que vas a dar la vida por tus hijos? ¿O simplemente lo trabajas desde el campo de la emoción? Por eso es fundamental conocer el rol de las palabras. Y por eso es que tenemos que ser impecables con nuestras palabras. El primer acuerdo, sí, vamos a hablar aquí un poquito de Miguel Ruiz, es el más importante, también el más difícil de cumplir, porque es una trayectoria del cielo a la tierra, porque es esa parte que manejamos de arriba hacia abajo, por eso expreso que del cielo a la tierra. ¿En qué consiste ser impecable con tus palabras? Es muy sencillo, en que seas coherente en lo que quieres, en lo que buscas y en lo que haces, porque no puedes vivir de la incoherencia, porque tarde o temprano te va a pasar factura. Entonces parece muy simple, pero es sumamente poderoso. Ser impecable significa nunca usar el poder de la palabra para dañar, ¿sí? ¿En qué aspecto? En ocasiones podemos estar en reuniones o podemos estar en un evento y en esos momentos se puede lanzar una frase que automáticamente puede lastimar al otro. Entonces, ser impecable con las palabras es tú tener siempre cuidado la forma de expresarte o de referirte a cada situación, incluyendo ya sea un animal o ya sea un objeto. ¿Por qué? Porque todos tienen sentimientos, todos sentimos. Un perro sabe cuando le abrazas con amor, pero también sabe cuando le maltratas y él sabe que no es de el amor. Quizás él cometió una falta y lo estés corrigiendo, pero quizás no lo hizo y él solamente siempre te va a responder con amor. Cuando ya se siente demasiado maltratado, es que reacciona de una manera agresiva. De lo contrario, no. De hecho, se manifiesta que uno de los poderes que tiene cada persona, ¿sí? O el ser humano en general, para dominar a los animales es exactamente el sentir. Que el animal sienta de que el ser humano o la persona que tiene al frente tiene la capacidad de decirle a él: quédate quieto, yo no te voy a lastimar. Por ende, no tienes tú ninguna razón por qué lastimarme a mí. Y lo vemos hoy a diario con todas esas personas que se dedican a proteger, a cuidar los animales, cómo el lenguaje entre los animales y el hombre se hace predecible cuando ellos necesitan ayuda, cuando necesitan que alguien les apoye porque se está muriendo un hijo. En estos días miraba de uno de una leona y al ver que le estaba atacando una serpiente y el león salió corriendo a buscar ayuda y ellos vinieron y el león nunca los atacó. Siempre estuvo allí pendiente cómo los cuidadores separaban a la serpiente de la leona, cómo se la llevaban, cómo nuevamente le daban los primeros auxilios y al revivir ellos simplemente los miraron y se alejaron como motivo de gratitud. Entonces, cuando somos nosotros impecables con nuestras palabras, lo que nos respaldan son las acciones que seguimos en ese espacio. Y eso es lo que nos hace a nosotros ser coherentes. Y eso es lo que nos hace a nosotros ganar un lugar de respeto, de admiración en cada paso o en cada paso que nosotros demos de nuestra vida o en cada instante donde nosotros estemos. Y es parte de las enseñanzas que podemos dejar. De hecho, se dice de que usar el poder de las palabras para dañar es traicionar, ¿sí? Es lastimar emocionalmente. Y es real, porque quizás puedas reírte de una broma y puedas festejar en el momento, pero a esa persona le quedó en su campo emocional y se siente con bullying o con rechazada y se empieza ella misma bajar, a bajar su esencia, a bajar su poder, porque se sintió atropellada emocionalmente. Y no todos tienen la capacidad para borrar y continuar. Y muchas personas dicen, no, no pasa nada, pero se va quedando allí.
se va quedando allí como esa cajita misteriosa y se va llenando y llenando. Y cuando se presentan situaciones en tu vida que tienes que resolver, cuando vas a buscar la caja para tener fuerza, encuentras esa caja donde está guardado todo lo que no arreglaste antes. Entonces te sientes no merecedora de todas esas situaciones. Y es por eso que hay una frase muy bonita, ¿sí? Una vieja expresión que dice, a la miseria le gusta estar acompañada. Por ende, ella siempre va a hacer lo posible para atraer más hacia ella. La gente que sufre en el infierno no quiere estar sola y eso es real. Y no estoy hablando del infierno ya no, el infierno que nosotros creamos en nuestra hábitat, en nuestra tierra a veces por no hablar y no ser coherente con lo que expresamos. El miedo y el sufrimiento son un aspecto importante del sueño del planeta. Son la razón de ese sueño nos continúe, digamos, reprimiendo. Entonces, si siempre se ha expresado de que si nosotros aprendemos a hablar correctamente, a ser impecable con nuestras palabras, ¿por qué no evolucionamos en ese espacio? ¿Por qué seguimos quedándonos atrasados y nada que evolucionamos? Si debería ser así, todos deberíamos de hablar correctamente. No debería existir una frase en negativo para no dañarnos a nosotros y no dañar a nadie más. Pero sin embargo, pasa el tiempo, pasan los años y venimos de ciclos, ciclos y seguimos haciendo lo mismo. Entonces, esa parte es lo que hace que se siga reprimiendo toda nuestra historia, que se siga reprimiendo todos nuestros avances, porque nos bloqueamos nosotros mismos y aportamos al bloqueo de otros. Y esos otros se bloquean ellos mismos y aportan a nuestro bloqueo. Entonces, desde hoy te invito que coloques en la lista de tu vida tu primer acuerdo y que de aquí en adelante seas impecable con tus palabras, con tu comunicación, con la forma siempre de referirte al otro. Si hacemos una analogía y comparamos la mente humana con un ordenador, es comparable con un virus informático, ¿sí? Porque puede inyectar un virus para que todo se dañe. Pero si colocamos un antivirus para hacer contraste a todo eso, puede nuestra mente ser tan poderosa y podemos alinear la vida del otro. De hecho, suele pasar. Hoy en día uno ve mucho cuando se encuentra en la calle y las personas conduciendo por el estrés, por el afán de llegar rápido, porque se los cogió la tarde o por X cosa y automáticamente su misma energía hace de que todos los semáforos se pongan en rojo, de que se encuentren trancones, de que las motos se metan y cómo reacciona la persona automáticamente con fuerza con una ira y esa ira que le lleva a equivocarse, a cometer quizás un error del momento que lo puede llevar a accidentar o le sale más. Pero si en ese instante te tomaras un segundo de reflexionar y decir, bueno, agradezco que esto esté pasando porque me está enseñando algo, me está enseñando que no tengo que responsabilizar a nadie, que si me levanté a las 6 tenía que haberme levantado a las 5:30, que si llegué tarde es mi responsabilidad, no de nada lo que pasa en la calle. Y cuando empiezas a hacer eso, automáticamente todo, el universo conspira, esa energía se mueve y automáticamente se equilibra. Ya al equilibrarla, todo se da y de ahí en adelante todo llega perfecto y alcanzas a encontrar las cosas perfectas. Y cuando entres al punto de llegada, nunca se te olvide dar las gracias. Porque dar las gracias es decir que aprobaste lo que pasó, que aprendiste la lección que acabaste de recibir. Pero si no das la gracia y simplemente continúas, entonces no aprendiste y la próxima va a ser más severa y más fuerte para que el aprendizaje todavía sea más fuerte. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no aprendemos de la manera sencilla, estamos pidiendo aprender de la manera difícil. Entonces, por eso es fundamental entender estos acuerdos. El segundo acuerdo, no te tomes nada personal, ¿sí? Personalmente. Suceda lo que suceda a tu alrededor, no te tomes nada personal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con eso lo que generamos es un ambiente y ese ambiente todo tiene que ver con nosotros. Estos 7 acuerdos es hacia cada uno de nosotros como ser, no hacia los demás. La enseñanza es interna, no es externa. ¿En cuántas ocasiones insultas a otro dándole realmente y te refieres a ti? ¿Cuántas veces decimos a la persona si se embobó o decimos a la persona que simplemente no entendió? Pero realmente muchas veces los que no entendemos somos nosotros. Qué fácil sería si dijeras, mire, me equivoqué.
La verdad, repítemelo. Yo soy una que digo, explíquemelo con plastilina porque no entendí. Y cuando digo que me lo explique con plastilina es que estoy pidiendo que sea pausado, punto a punto, porque no lo estoy entendiendo. Entonces, de esa manera no estás culpando nunca a nadie más. Y no estás diciendo, ah, es que usted no pone cuidado. Pues es que la primera que no puse cuidado fui yo. Entonces, desde allí estamos hablando de no tomarnos nada personal. Tu confianza te hace indefenso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa autodesconfianza, empiezas a sentirte inseguro y cuando te sientes inseguro, te vuelves indefenso y al volverte indefenso, eres presa fácil para acá. Si lo vemos, por ejemplo, hoy vamos a hablar esa mezcla entre las personas y los animales. Entonces, por ejemplo, un animal cuando se siente indefenso, él suele atacar y quizás no necesitaba atacar, pero como se siente indefenso, automáticamente siente que tienes que atacar primero para tener una ventaja. Y así somos nosotros los seres humanos. Entonces, cuando confías en ti mismo y te harás responsable de tus actos, es así como todo cambia. Y es una verdad y no es personal. De lo contrario, los actos de los demás siempre te van a herir. Si siempre te tomas todo con los otros, cada persona te va a lastimar y lo más triste es que puede ser inconscientemente, porque de pronto esa persona ni siquiera es consciente de tu situación, ni siquiera es consciente de que no sabes distinguir o definir entre lo personal y lo de los demás. Y como no lo sabes definir, entonces lo que diga alguien te lo tomas hacia ti. Y al tomártelo hacia ti, automáticamente estás rompiendo una cadena e incluso puede ser de armonía, puede ser en un grupo de amigos que estén hablando y de pronto diga alguien una palabra y resulta que esa palabra tiene que ver exactamente con algo que te pasó. Y si es caso, si puedes estar tomando algo, tragas y tu mirada se refleja, todo tu cuerpo, toda tu expresión corporal automáticamente se manifiesta en desacuerdo y los demás como que mira, ¿y qué pasó? ¿En desacuerdo por qué? Si no estaban hablando de ti. Estaban hablando de un tema totalmente general, simplemente que te lastimó porque tenías una situación que no has organizado, que no has trabajado, que no has manifestado, pero no se refería a ti. Entonces, de esa manera, inconscientemente podemos herir o dañar, si es caso, un buen momento con amigos, un compartir excelente que se convierta en un mal momento, dejando una mala impresión de esta persona ante todos los demás. Si mantienes este acuerdo, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú no te tomas nada personal, es porque quiere decir que estás abierto a todas las cosas. Y aparte de eso, sabes en tu corazón que nada es contigo. Y cuando es algo contigo, simplemente lo manejas porque es contigo. Y si es contigo, pues no tiene rollo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo voy a un lado y quiero pedir algo, pero resulta que están hablando, digamos, árabe y yo de árabe ni idea, solamente sé que el idioma se llama árabe, pues ¿por qué me tengo que ofender? Simplemente expreso que no sé y puedo pedir de que me ayude. Y de esa manera me van a ver con respeto, ¿sí? Es difícil a que intente imitar algo que no sé. No siempre seamos auténticos. Es de esa manera como podemos seguir caminando en esta vida. Pedirás lo que necesites, eso es real. Nunca pidas lo que no necesites. Simplemente guarda en ti lo que necesitas. Si en este caso necesitas 3 abrigos, pues cómprate 3 abrigos. No te compres 10 porque muy seguramente no los vas a usar todo el tiempo. Se va a pasar y inviertes en una parte que no corresponde. Inviertes dinero, inviertes tiempo, inviertes espacio en tu closet, inviertes en tantas cosas que después te vas a lamentar, pero ya está hecho y decir simplemente no, pues ya lo hice, ya que no es la solución. La solución es tomar conciencia para ir corrigiendo. Entonces, eso es lo importante. Dirás sí o dirás no. Lo que tú decidas sin culparte ni juzgarte. Ser consciente es aceptar mi responsabilidad. Si algo no me gusta o si quiero algo, pero no estoy en ese instante, en el momento correcto para hacerlo, pues simplemente tengo que decir no porque debo caer en cuenta que en vez de darle gusto al otro, primero tengo que estar bien yo. Pero si yo le doy gusto al otro, ¿dónde está el campo mío?
¿Dónde está mi espacio personal? Lo estoy invadiendo simplemente por satisfacer a otro que en el momento quizás diga súper chévere, pero después va a decir, no, es que mire fulanito de tal, ¿y para qué hizo esto? O sea, sale juzgado y criticado por no tomar acción de ti. Entonces, por esa sencilla razón, para no culparte y no juzgarte, aprende a decir sí y aprende a decir no. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del dolor, experimentarás felicidad y paz interior. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos las cosas correctamente, cuando actuamos de la manera correcta, sin dañar ni lastimar a ninguno, nos vamos a quedar con esa experiencia y con esa satisfacción hice lo correcto. Si para el otro no generó esa expectativa, no es nuestra situación, es de esa persona. Pero para nosotros sí, experimentar esa felicidad y esa paz interior es la que no tiene precio. Y este es nuestro segundo acuerdo. ¿Claros hasta allí? ¿Dudas o preguntas? Bueno, si no hay dudas ni preguntas, vamos a continuar. El tercer acuerdo, no haga suposiciones. Y esta es una parte que se marca en todas partes. Consiste en no hacer suposiciones y tiende a generar problemas que al hacerlo cree que lo que se supone es cierto. Y es muy real. ¿Qué pasa con esto? Y esto más que todo se ve en el hogar y en el campo laboral. Marca en todos los espacios, pero donde más marca es en el hogar y en el campo laboral. Por ejemplo, si sale el esposo o la esposa a hacer tal cosa o recibió una llamada y dijo, ya vengo y no da una explicación, las suposiciones, ¡fum!, se amontonan. Recibió una llamada y se fue. Y todas las suposiciones cada una se va volviendo más grave, porque justo pasa tal cosa, justo le marcas y no te contesta, justo llega otra llamada o siempre van a llegar situaciones que te lleven a condenar automáticamente. Y creas de esas suposiciones una historia que no es real. Y hasta juras que es real y resulta que no lo es. Y lo primero que haces es dañarte, porque si supieras cuánto lastimas a todo tu organismo en maltratarlo, al coger rabia, al sentir un sentimiento que por nada del mundo quiere sentir tu cuerpo y se lo impones para que la soberbia te gane y hasta tu corazón se acelere, todos tus órganos empiezan a temblar y se desequilibran, empezando de ese daño tan enorme que te causas a ti interiormente. Aparte de eso, también al hacer esas suposiciones, generas un malestar a los demás, a los que están en ese instante contigo, a los que están rodeados allí y empiezas a decir 50.000 razones y ellos también se empiezan a juzgar y se empiezan a sentir incómodos y automáticamente viene el veredicto, el delito, es culpable y empiezan a recordar situaciones anteriores. Es que yo me acuerdo un día que él también pasó lo mismo. Es que esto es así, o ella también. Entonces vienen los juzgamientos y vienen las condenaciones. ¿Y todo eso por qué? Por haber hecho una suposición. Y es un tema que se toma tan personal y después de esa manera, cuando culpamos y reaccionamos enviándose veneno emocional con nuestras palabras, es difícil volver. Ahí es donde cabe ese refrán que dice de que después que entierres un clavo en la pared y lo saques y resanas, siempre queda una brecha. Y por más que resanes, por más que digas, siempre queda una brecha. Y esa brecha siempre maltrata a lo que es la confianza. Entonces, ten cuidado, porque con el tercer acuerdo, si tú haces suposiciones, estás dañando la confianza. En primer lugar, contigo mismo. Y en segundo lugar, con los demás. Y en tercer lugar, estás generando un, digamos, una situación tan fuerte en la vida de no solamente de esa persona, sino en los otros que estaban alrededor. Y después empiezas a perder tu credibilidad. Entonces, ni siquiera se es consciente tomar conciencia de estos hábitos y comprender la importancia de este acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Que primero revisa, investiga, pregunta, consulta. No tienes por qué tener miedo de preguntar. No tienes por qué tener miedo de asesorarte. ¿Por qué?
Porque ¿en qué te va a afectar que te asesores? En nada. Mira, llamaste, te fuiste esta mañana, ¿con quién hablaste? ¿Para qué era? ¿Qué pasó? Si es tu pareja, sea hombre, sea tu esposo o tu esposa, estás en todo el derecho. Son complementos. Tú estás en todo el derecho de preguntar y te aseguro que él te va a responder. Entonces simplemente espera. La relación es de dos, no es de cuatro, ni de seis, ni de ocho, ni de las familias, porque generamos automáticamente con esas suposiciones una brecha familiar que después es difícil. Porque si estamos hablando y resulta que estamos hablando de ante de nuestra familia, ¿sí? De esa persona le van cogiendo fastidio. Pero si es el hombre que está hablando con su familia, le va cogiendo fastidio. O si es a viceversa, estamos en la casa del suegro y empezamos a hablar mal de él, imagínense. Entonces, generamos un veneno por una mala comunicación, por una falta de no preguntar, por imaginarte 50.000 cosas y al final eres tú el único ser que queda viviendo una doble personalidad. Y hay otra cosa. Cuando lo hacemos, la ira, ese manifiesto nos lleva a una acción bastante fuerte, pero cuando entendemos que debemos disculparnos, ahí sí, la emoción de soberbia que te hace sentir grande se desaparece y la de humildad te pone tan chiquitico que a veces no te ves. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas partes, sobre todo en el compañerismo de trabajo y en el hogar, porque en el trabajo también suele pasar. Si alguien no nos pasó tal cosa, ah, no es que la viera estaba pegada al teléfono y yo pidiéndole esto, ah, no es que tal cosa, y van y después averiguan y ella dice, no, es que ella me lo pidió, pero en el momentico le estaba enviando por, ¿cómo es que por el WhatsApp esto que era más urgente a Pepito Pérez? Si preguntamos, siempre vamos a tener la razón. Y si preguntamos, vamos a tener siempre el conocimiento. Si la persona simplemente estaba jugando o acá, ella va a entender que lo hace. Entonces ya allí puede haber una claridad. Si es compañero, te va a decirle pilas con eso, porque no todo el tiempo aquí venimos a trabajar. Hay espacios para tú tomarlo, pero esto tiene prioridad porque estás perjudicando el trabajo de todos los demás porque somos una cadena. Y es fácil de explicarlo y el otro de entenderlo. Ya si el otro lo entiende y no le aplica, pues ya es decisión de los jefes o los directivos tomar acción en ese asunto. Entonces, actuar una y otra vez fortalece tu voluntad y verás cómo la magia de las palabras hará que te dejes ser un mago negro para que conviertas a un mago blanco. Y es cierto, porque la magia cuando haces de negritud es todo parte negativa. Pero cuando te vuelves un mago blanco y mandas toda la luz y utilizas toda esa parte bonita, entonces creas. ¿Qué creas? Creas palabras para compartir, para amar, para sanar y vas creando un hábito que tendrá sentido en tu vida. Y ese hábito lo empiezas a compartir hacia los demás y vas duplicando, duplicando, duplicando. Entonces estamos aportando algo que es fundamental en este campo. El cuarto acuerdo, el camino hacia la libertad. Rompe viejos acuerdos, ¿sí? Todos hablan de libertad, distintas personas, diferentes razas y distintos países luchan por la libertad en todo el mundo. Pero realmente, ¿qué es la libertad? Yo quiero que se hagan esa pregunta. Y si alguno desea contestarla, que levante la mano y prenda su micrófono y la conteste. ¿Qué es la libertad? Porque a veces hablamos eso, que muchos países decimos que vivimos en un país libre, pero ¿libre ante qué? Entonces, ¿qué es libertad para ti? Porque a veces las personas hablan de libertad bajo siempre el esquema de las finanzas, pero eso no es un tipo de libertad, ¿sí? Eso no es libertad. Estás hablando de unas finanzas y es una libertad financiera, pero realmente libertad del ser es totalmente diferente. Sin embargo, ¿somos realmente libres? Esa es otra pregunta que si desean responderla, vuelvo y repito, pueden levantar la mano. ¿Somos libres para ser quienes realmente somos o no? Pregúntenselo y si acá no desean levantar la mano, no importa, pero pregúntenselo ustedes mismos y respóndanselo a ustedes mismos, porque hoy pueden ser prisioneros de su propia historia, hoy pueden ser prisioneros de sus propios deseos, porque a veces queremos escalar a la cima de la montaña sin tener la primera pica o siquiera el primer lazo para lanzarlo. No puedes pensar en llegar a la punta
sin ni siquiera mirar la raíz. Si te vas a subir a un árbol, primero miras los espacios y el tronco del árbol para ver en qué momento de la vida tienes espacio para agarrarte y irte conectando en él para no caer. Nunca de un brinco vas a llegar a la cima. Entonces siempre tengamos eso presente, porque la libertad es fundamental. Por eso, la libertad es un acto sagrado en el ser humano. Sentirse libre es poder andar tranquilo, poder hablar con la paz, tranquilidad, sentirte seguro en tu trabajo, en tu casa, en cada ambiente, en todos los lados y poderte sentir lleno y bendecido. Eso es parte de sentirte libre. Eso es parte de esa libertad para que siempre lo tengas presente. Bueno, libertad es vivir en paz y sin miedo. Sí, libertad es actuar sin restricciones. Bueno, súper. Y eso es real. Entonces, ahora vamos a ver otro acuerdo y es el acuerdo personal. ¿Quién nos impide ser libres? ¿Cierto? Culpamos al gobierno, al clima, aquí seguimos todavía en el cuarto acuerdo, a los padres, a la religión que nos impiden realmente ser libres, nosotros mismos. Pero como no sabemos cómo hacerlo, se nos queda más fácil decir, es que mi país es lo peor que existe, pero me voy a migrar a otro que puede estar peor que el mío. ¿Sí? Es que todo lo basan es en esa religión. No, no es de religión. Es lo que tú sientas por ti. ¿Qué nos impide realmente ser libre? Pues nosotros. Porque si para ti la libertad es vivir en el campo y estar allí y Cumplir sentirte con en la ese ley de la espacio, bondad y el guardia de paz. si para ti ese espacio te lleva irte a tirar al campo, irte a hacer un almuerzo, un picnic con tu familia, eso significa para ti libertad y poderlo hacer sin que nadie te diga quítate, estorbas o molestas, puede ser un espacio de un tipo de libertad. Pero también el espacio de libertad contigo mismo es que te levante y no te sientas atado a nada, sino que te sientas libre de poder arrancar tu día, de poder sentir ese despertar, poder ver los rayos del amanecer con la paz y la tranquilidad de que estás en tu hábitat y que eres libre dentro de tu espacio porque tú elegiste ser libre dentro de tu propio espacio. ¿Qué significa en realidad ser libre? A veces nos casamos y decimos que perdemos nuestra libertad, pero cuando nos divorciamos seguimos sin ser libres. Entonces, muchos es una frase que es maravillosa con un sentido diferente, pero la hemos vuelto una frase de cajón. Por ejemplo, en el campo de las relaciones. Cuando nos casamos no perdí mi libertad, pero nos separamos y seguimos perdiendo la libertad. ¿Pero por qué? Por no saber realmente qué es el significado. ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? Tenemos recuerdos de tiempos pasados que lo éramos libres y disfrutábamos de ello, pero hemos olvidado que verdaderamente significa ese espacio, para que lo tengamos presente. Bueno, ahora vamos con nuestro acuerdo número 5, el amor personal. Cuando aceptamos lo que sentimos y pensamos de nosotros mismos, nuestro físico, parte de nuestra personalidad, nuestro carácter, actitudes y cómo nos comportamos, eso realmente transforma lo que es ese acuerdo contigo mismo. ¿Y sabes por qué? Porque es un sentimiento de intensa atracción, de afecto. Es un sentimiento que atrae, que hace que las otras personas quieran apegarte a ti emocionalmente, quieran sentirte allí. Y esa ternura también lo expresan los animales. Cuando tú llegas a tu casa y sales corriendo a abrazar a tu perro, a tu gato, a tu mascota, a pajaritos, a los que tengas por eso, porque te inspira ese sentimiento, porque te llena, ¿sí? Así sea unas flores que dejaste, así sea una mata que sembraste si quiere ver cómo va, o simplemente el objeto, compraste un mueble y lo dejaste allí y te fuiste en la noche, casi no pudiste porque te tocaba trabajar, pero al día siguiente quieres llegar en la mañana y ver cómo se veía el espacio. Todo eso es parte de ese amor que generamos nosotros mismos. Y lo más importante es que es bueno que sepas que toda esa base
de amor propio es la base de tu salud mental. Es la base de estar equilibrado al 100% en aceptación, en autocuidado, en el respeto, en el crecimiento. Y no es egoísmo, es simplemente la realidad. Autorreflexión, establecer los límites en lo que estás de acuerdo y en lo que no estás de acuerdo, en no pasar la raya si eso te mortifica, quedarte siempre donde te sientas, cuidar tu salud física, rodearte de personas positivas. ¿Por qué? Porque eso te hace crecer y te hace brillar más a ti. Practicar la gratitud es fundamental. Ese es parte de ese amor personal, porque sin tu amor personal no existe ningún acuerdo, porque no puedes vivir de los demás si no te amas a ti mismo. En el acuerdo 6 que hablamos del profesional, la profesionalidad es poseer conocimiento y capacidad para aplicar y también actualizarlo. Y si solo tuviésemos conocimiento, ¿seríamos profesionales o estudiosos? Cuando yo hablo del campo profesional, es en tu campo. No te estoy hablando de que tienes que ser psicólogo, psiquiatra, tienes que ser arquitecto, tienes que ser, como es que es máster para poder... No, no, no. Estoy hablando de tu intelecto, en lo que tú te sientes bueno. Hay personas que son felices picando papa y la pican con una rapidez y la hacen de una manera tan bonita. Ese es parte de ser tu profesionalismo. Entonces, entender a nosotros lo que nos gusta, no lo que se da por profesional, porque profesional es que tengas un título, pero muchas personas hoy en día tienen grandes títulos que fueron y estudiaron con esa práctica, con esa teoría, perdón, pero la práctica no los lleva a ser grandes profesionales. Entonces, para mí un profesional es aquel que si se dedicó a tomar fotos, son las mejores fotos. Así no haya pasado por un plantel, se dedique a hacer lo mejor. Es fundamental demostrar la capacidad de responsabilidad y expresar con hechos y acciones que puede ser una persona de confianza. Y eso para mí es ser profesional. Poseer capacidad y conocimiento para llevar a cabo una tarea, eso es ser profesional. Estar alineado con tus valores personales que no tienen por qué estar alineados con la mayoría, eso es ser profesional, porque muchas veces nos callamos nuestra opinión porque pensamos que si la expresamos y la otra persona le incomoda, entonces preferimos callar. Eso no es ser profesional. Cometer y asumir errores en ocasiones, aprender para no repetir, eso es profesional. Establecer tu propio nivel de excelencia, eso es profesional. Decir no y poner límites, eso es profesional. Trabajar para ser profesional, no para ser él o la mejor. Depender menos del reconocimiento externo, eso es ser profesional. Y no solo con la actitud podrá hacerlo, sino también con las acciones. ¿Dudas, preguntas hasta allí? ¿No? No, Bueno, entonces como no hay dudas, como no hay preguntas, vamos a continuar con nuestro acuerdo número 7, liderazgo de vida. El liderazgo de vida se limita a un contexto profesional o empresarial, sino que se aplica en la vida en general. Un líder de vida es alguien que define sus propios objetivos y valores. Si bien es cierto de que hoy en día, dentro de nuestro marco m- mundial, tenemos, digamos, como una tarea, como unos acuerdos, pero también están tus propios acuerdos. Por eso muchas veces hay personas que expresan cuando dicen, ah, no, es que tu país está hecho un desastre, ¿sí? Pero realmente cuando tú vas y miras a tu país, dicen, bueno, ¿por qué está hecho un desastre? Igual si estoy en la China, en la Conchinchina o donde sea, tengo que trabajar. Si estoy allá acá, me tengo que bañar, de igual me tengo que vestir, de igual tengo que comer. Entonces, cuando tú empiezas a entender que la prioridad de tu vida eres tú, te das cuenta que los demás empiezan a buscar, a ocupar un lugar. Ahí es donde manejamos ese famoso, siempre explico el rompecabezas, que cada pieza va en el lugar perfecto, pero tú siempre eres el centro de esa pieza. Entonces, por eso se define, por eso un buen líder que busca su vida siempre define sus propósitos y sus objetivos y sus valores. Y siempre va a tener claridad. Sus metas personales se alinean con sus valores. Nunca va a buscar algo que va a salir de él. Nunca va a querer pensar algo que sabe que no va a lograr en esta vida y en la otra. No, simplemente empieza a trabajar desde cero para ir sumando. Cuando ya suma cero, ya va en uno, va en dos, va en tres. Ese es el importante. Ese es el liderazgo de vida porque vas avanzando y vas correctamente. Por lo regular, aquellos que de un salto quieren llegar a la cima,
caen al vacío y no en las metas de la vida, sino en las metas de tu existencia. Se fracasa todo el tiempo, ¿sí? Se fracasan en relaciones, se fracasan como es que es en procesos, se fracasan en estados de vida, se fracasan con hijos, se fracasan con todo, porque es que ha fracasado contigo mismo. Por eso es importante que te fortalezcas a ti, para que todos esos fracasos se vayan. Toma decisiones consciente. Y consciente siempre es estar pensando en ti. Evalúa las opciones disponibles y elige el camino que mejor se ajuste a tus objetivos y valores. No consiste en una sola experiencia. No empieza ni termina con la redacción de un enunciado de la misión. Se trata más bien de un proceso que consiste en mantener en mente propia visión, en organizar la vida para que sea congruente con las cosas más importantes. ¿Y qué es lo más importante para un ser? Siempre somos nosotros mismos. Si tú no estás bien para ti, no vas a estar bien ni para los demás, ni para nadie. Entonces, eso es parte de todos estos acuerdos que manejamos. Ahora, en estos momentos, sencillamente hago esta pequeña pregunta. Los 7 acuerdos, ¿estás de acuerdo? ¿Y cuál sería el tuyo? ¿Cuál tú sientes que es tu acuerdo que en estos momentos no manejas en ti o que lo manejas y que te ha dado un buen resultado? ¿Ninguno se anima o si hay alguien que ya se anime? Bueno, el silencio, ¿qué quiere decir? ¿Qué expresa el silencio? ¿Es un acuerdo? ¿Han hecho un voto de, cómo es que, de Buenas noches. silencio? Buenas noches, Analí, bienvenida. Muy bien, buenas noches. Bueno, el acuerdo que me llamó la atención y es porque somos, estamos siempre para juzgar a los demás, el de las suposiciones. Como dice usted, nuestra mente es muy ágil para suponer muchas cosas y juzgar a los demás. Y eso nos lleva a muchos problemas. Y yo creo que es uno de los primeros que uno debe procesar, como quien dice, y estudiar y, y ser como parte de mejor persona en cuanto a no suponer tantas cosas o, como dice, más que todo sobre las parejas, porque uno, por ejemplo, la pareja sale de la casa, como dijo usted, y ya o dice para dónde fuiste o para dónde vas, y ya empezamos como la maquinita de pensar mal. Y eso nos trae muchas dificultades. Entonces, tener el control de tus emociones también y de esa parte de empatía con las demás personas. Así es, Analí, muchas gracias. Mira que, por ejemplo, en el campo de la pareja, cuando la persona sale, qué tan bonito sería ya fuese el hombre o la mujer, dependiendo que sea el que salga, y le diga, amor, va a salir así, bueno, amor, que te vaya muy bien, venga, yo le doy un abrazo, lo amo mucho, y cuando venga me cuenta. Es una forma de llegar a un acuerdo y de hacer un acuerdo automáticamente. Entonces, en vez de generar una suposición, simplemente le estás diciendo a él, ve, te amo mucho, ¿sí? Y cuando venga, me cuentas. Exacto. Y Cuando ahí llegue, estaría pues cumpliendo igual. ahí estaría cumpliendo también el primer acuerdo, que es Exactamente, decir palabras impecables. exactamente. Por lo regular, los acuerdos, los 4 acuerdos de Miguel Ruiz siempre van enlazados el uno con el otro, es por esa sencilla razón. Porque él dice, después que hagas el primero bien y el segundo, los otros 3 van muy de la mano. Y es real. Yo le coloco siempre 3 más porque siempre siento de que por todos los acuerdos que hay, si yo no tengo un acuerdo bien claro conmigo mismo, difícilmente voy a alcanzar lo que quiero. Entonces, bueno, gracias a todos por por estar presente. Ese era el tema de esta noche, hablar de los acuerdos. Entonces, gracias por ello, ¿sí? Por estar presentes, por estar aquí. Habla y se sigan conectando. Yo les traía una pequeña carta que les voy a leer aquí. Es algo sencillito que les quiero leer, que tiene mucho que ver con este espacio para ya cerrar en esta noche, pues nuestros momentos de aprendizaje.
y seguirles a ustedes recordando de que momentos de aprendizaje es un espacio que se da y que todas las personas que están acá también pueden estar de este lado, porque también pueden tener conceptos diferentes que puedan compartir, que puedan enseñar y sería muy bonito porque este espacio es para eso, para que crezcamos juntos, para que compartamos nuestro conocimiento y de esta manera el mundo sea mejor, lo que hablaba Miguel Ruiz en ese espacio. Voy a leerles un espacio y este es de él y dice así. Espejo humeante. Hace 3000 años había un ser humano igual que tú y que yo, que vivía cerca de una ciudad rodeada de montañas. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros, pero no estaba totalmente de acuerdo con todo lo que aprendía en su corazón. Sentía que debía de haber algo más. Un día mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo, durmiendo. Salió de la cueva en esa noche de luna llena. El cielo estaba despejado y vio una infinidad de estrellas. Entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida para siempre. Se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, hecho de estrellas. Miró al cielo de nuevo y se dio cuenta de que no son las estrellas los que crean la luz, sino que la luz la crean las estrellas. Todo esto hecho luz y dijo, el espacio en medio no está vacío. Supo que todo lo que existía en un ser viviente y que la luz y la mensajera de la vida, porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esa estrella. Estoy en medio de las estrellas, pensó. Así que llamó a las estrellas, al tonal, a la luz, y preguntó. Crea la armonía y el espacio entre ambos en la vida o intentos sin vida al tonal. No existía la vida, es la fuerza, en absoluto lo supremo y la creadora. Todas las cosas es lo que descubrió y todo lo que existe es una manifestación del ser viviente, al que llamamos Dios. Todas las cosas en Dios llegó a la conclusión de que la percepción humana es solo la luz que percibe. También se dio cuenta de que la materia es un espejo y todo un espejo que refleja la luz y crea imágenes de luz. El mundo, la ilusión, el sueño es tan solo como un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor puro. La luz dijo, estás descubriendo, cambia tu vida. Y una vez supo que en verdad era, la miró a su alrededor y dijo a otros seres humanos, el resto de la naturaleza y lo asombró. Lo que vivió y se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada cosa. Por eso, los 4 acuerdos que este Miguel Ruiz habla del animal en cada árbol, el agua en la lluvia, en las nubes y en la tierra, se da cuenta que es simplemente una mezcla de todo. Por ende, nosotros somos partes de todo eso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchas veces nos decepcionamos o afectamos o dañamos a otros sabiendo que al final, si a otro se le apaga la luz, hay menos estrellas encendidas que puedan iluminar el cielo para que nuestra estrella se pueda ver? La reflexión de esto es que nunca apagues la luz de otro para que nadie apague la tuya. Gracias a todos ustedes por ser, por estar en este espacio. Los invitamos mañana. Como les dije, mañana vamos a hablar con la doctora Fila, que es médico en casa, en lo que tiene que ver con nuestro descanso. Cómo afecta, el dormir o el no dormir afecta o ayuda a tu cuerpo físico a mantener una salud intacta. Linda y bendecida noche para todos. Gracias por ser y por estar y nos vemos mañana. Igual. Bueno, con todo el Buenas amor para noches. todos ustedes. Gracias. Buenas noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches.